Palabra a Iván Flores, editor de la revista Vanguardia. Buenas noches a todas y todos, y muchas gracias por ser cómplices de este acto peligrosísimo, acto peligroso porque aquí veo a intelectuales que se pasaban soñando en pajaritos preñados. Estoy acompañado de obstaculizadores de caminos, de polemistas internacionales y quien les habla, un sicario de tinta. En esta reunión obviamente están estallando varias bombas de ideas, de sensibilidades. Quizá por ello aquí, por la universidad, está gente especializada en apagar incendios. Y sí, en estos momentos creo yo que pensar distinto y defender la diversidad es un hecho de alto riesgo. Yo, tras escuchar los testimonios de los familiares, tras escuchar estas exposiciones y la documentación de estas exposiciones, me pregunto, porque ese es un insumo básico de mi oficio, el periodismo, me pregunto qué es el terror. Y cuando trato de imaginar la angustia de una niña de 3 años o de un niño de 5 años que sufren por la distancia de sus padres y de sus madres, yo pudiera responderle al señor gobierno, al don gobierno, a su serenísima majestad, que ese es el terror. No puede ser posible que en el siglo XXI el Estado, instrumentalizado coyunturalmente por un grupo de funcionarios, haga bullying contra los ciudadanos, si me permiten la atracción, hagan un cargamontón frente a los ciudadanos. Eso no es avanzar y complejizar la sociedad. El caso de los muchachos de Lubuncoto, en mi lectura como periodista y también como ciudadano, dos dimensiones de las cuales yo no me desligo, es un caso de ciudadanización de la política. Si levantar la Constitución de Montecristi es un acto terrorista, pues tenemos muy claro cuál es el sentido de la praxis y de la ética de lo público en este gobierno. Creo yo que desde el 2009, cuando este gobierno vacía los contenidos de su discurso, por el cual buena parte de los ecuatorianos se adscribieron a esa tesis, cuando se vacía ese contenido y cuando se levantan banderas socialcristianas, específicamente en el ámbito de la penalización, de la interacción de la sociedad y la justicia, el correlato precisamente es un guión donde se fabrica constantemente al enemigo, ¿sí? Entonces, Humberto Chorango en un momento dado es el enemigo, Marco Guatemala en un momento dado es el enemigo, la prensa corrupta, incendiaria y otra cosa es el enemigo, los activistas sociales son los enemigos, y así, como una compensación frente a lo que yo veo como la ausencia de una tesis, de una ideología, de un cuerpo político consistente. Sin embargo, este guión de la confrontación permanente bien puede ser un boomerang. Y es un boomerang en el sentido de que si está en ciernes, ¿no es cierto?, la consolidación de una sociedad, de una democracia disciplinaria, una estrategia es articular el sentido de autoridad en torno al miedo. Pero cuando la autoridad se fundamenta en torno al miedo, esa autoridad deja de ser tal y se convierte inmediatamente en un desafío social. Esa autoridad se convierte en un reto para la resistencia ciudadana, para los objetores de conciencia, para quienes queremos justamente una sociedad donde todavía se sostenga el debate de ideas y no un rosario de insultos. Creo que son 170, como fueron contabilizados alguna vez. Creo yo que el drama que viven los 10 jóvenes de Lubuncoto y sus familias nos pasan la posta a nosotros como ciudadanía y como sociedad, en el ámbito de establecer los necesarios contrapesos desde el debate hacia una tesis de uniformización del pensamiento y de las sensibilidades. Creo yo que en camino hay un guión de pragmatismo voraz desde la gestión del poder ejecutivo. Un pragmatismo voraz que obviamente no admite contradicciones, un pragmatismo que no admite
a alguien que, si se entiende bien, le está ofreciendo un ejercicio de asesoría política gratuita, porque las manifestaciones y los pensamientos de los diversos actores de la sociedad son eso, para quien entiende el poder como una construcción colectiva desde abajo hacia arriba, y no como una revelación mesiánica desde arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que si se persigue la enmienda de un proceso político, aquí está abierta una sociedad a establecer justamente esos cauces de corrección. Pero hay un pragmatismo en ciernes, porque a la par, este es un gobierno que se sostiene en prácticas extractivistas. Hay un modelo que en el ámbito minero o en el ámbito de los recursos petroleros no requiere a los activistas sociales que dicen: hey, la Constitución también nos garantiza a nosotros en nuestra defensa de la naturaleza. Y desde Dayuma hasta nuestros días hay muchas historias que contar. En los tiempos más recientes, nosotros como ciudadanía tenemos varios insumos, creo que dos son muy potentes. El informe que realizó la Defensoría del Pueblo en diciembre del 2011 y también el informe de la Universidad Andina son testimonios académicos, ¿sí? No fraudes, como dijo alguien, son testimonios académicos de la sociedad que se nos puede ir de las manos. Aún es temprano. Y estos procesos de diálogo asustan a todas las políticas que se sustentan bajo cálculos plebiscitarios, bajo sondeos de tendencias. El diálogo justamente es el mejor contrapeso para un proceso que quiere o que tiene visos de ser una concentración de poder, una concentración en la cual la justicia y la institucionalidad se funcionalizan en torno no a una causa, sino a una consigna. Los 10 chicos del Buluncoto están pagando en carne propia ese ejercicio. Y digo esto con el debido respeto a sus familiares. Pero en la coyuntura de marzo, cuando se articuló una amplia efervescencia social que decía basta, el discurso del poder volvía a articular al fantasma del enemigo. Millonarias estrategias comunicacionales se desplegaron en esos días. Las carreteras se llenaron de vallas diciendo que por el diálogo todo, por la violencia nada. Y en ese sentido, el poder necesitaba un chivo expiatorio. Insisto, lo digo esto con total respeto a los familiares de los presos de conciencia. Pero necesitaba un chivo expiatorio y encontró a 10 estudiantes, 10 profesionales, que, como dije en un principio, estaban ciudadanizando la política. Estaban en sus manos la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, que son herramientas que a nosotros como sociedad nos amparan. No creo que en los tiempos que vengan pueda haber más chivos expiatorios, porque el reto que la gente del Buluncoto nos ofrece es ese, la resistencia. Y yo, para no aburrirles más y para no ganarme también prisión, yo quería simplemente leer un párrafo de una obra que para mí es muy inspiradora. Castello contra Calvino, un texto de Stefan Zweig. Calvino, ustedes recuerdan, el todopoderoso de Ginebra. Y Castello, un hombre como los jóvenes del Buluncoto, objetores de conciencia frente a ese esquema totalitarista. Y decía Stefan Zweig: toda opresión conduce más pronto o más tarde a una rebelión, pues a la larga es indestructible la independencia ética de la humanidad. Jamás triunfó hasta ahora el imponer dictatorialmente a toda la tierra una única religión, una única filosofía, una única forma de opiniones, y jamás habrá de triunfarse en tal emprendimiento, pues el espíritu siempre sabrá resistirse a todo sometimiento a servidumbre, siempre sabrá negarse a pensar según formas prescritas, a achatarse y a languidecer, a dejarse regir con cicatería y uniformidad. Qué vulgar y vano es, por todo ello, ese esfuerzo que pretende reducir a un común denominador
la pluralidad de la existencia, dividir toda la humanidad en negra o en blanca, en buenos y malos, en temerosos de Dios o en herejes, en obedientes del Estado o en enemigos suyos, por razón única de principios solamente establecidos en virtud del derecho de la fuerza. Creo yo que la fuerza social es mucho más efectiva que la fuerza del poder. Muchas gracias.